Entonces, decía, los tipos de sociedades que nos marca la Ley General de Sociedades Mercantiles, pues las sociedades tradicionales, ¿verdad? Sociedad de nombre colectivo, sociedad con mantita simple, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima, sociedad con mantita por acciones y la sociedad cooperativa. Cada una de ellas tiene diferentes características, diferentes ventajas, diferentes desventajas también. Y dependiendo del tipo de sociedad que queramos formar, la responsabilidad que queramos tomar, la repartición de utilidades que queramos de nuestra sociedad, a lo que nos dediquemos, pues va a ser el tipo de sociedad que formemos en algún momento, ¿verdad? Todo esto de acuerdo con los demás socios que tengamos. Para una sociedad, pues yo sí recomendaría, sí, claro, darle una leída a la ley, refrescar un poco el tema que estamos viendo, irnos a la Ley General de Sociedades Mercantiles o a la ley en específico de la sociedad que queramos formar y asesorarnos también con algún abogado especialista en sociedades mercantiles o incluso de algún contador. Luego muchas veces los contadores se dan cuenta ya en la práctica cuáles sociedades, por ejemplo, tienen más dificultades para presentar alguna declaración, algún registro en Hacienda, etcétera, ¿no? Entonces, pues al momento de formar una sociedad, claro, hay que informarnos perfectamente de lo que queremos hacer porque cada una de ellas tiene diferentes obligaciones. Y pues es en un principio cuando tenemos que definir el tipo de sociedad y las obligaciones que vamos a tener, las características que se va a tener nuestra sociedad. Entonces, bueno, la primera que vamos a ver es la sociedad en nombre colectivo. Esta sociedad en nombre colectivo es una forma de organización empresarial donde dos o más personas se unen bajo una razón social, compartiendo ganancias y responsabilidades ilimitadas y solidarias por las obligaciones sociales. Entonces, si vemos, pues esta sociedad es bueno, una sociedad siempre va a ser dos o más personas, ¿verdad? Y esta sociedad va a tener una razón social. Ahorita vemos en las características cómo se va a compartir el nombre. Y esta ganancia y responsabilidad son de maneras ilimitadas y solidarias. Es decir, los socios van a tener que responder de las deudas de con su capital, ¿verdad? No nada más con su aportación, sino también con el capital propio de manera ilimitada. De igual forma, las ganancias se comparten de manera solidaria. Entonces, dentro de las características principales de este tipo de sociedad, vamos a encontrar primero el nombre, ¿verdad? ¿Cómo se va a llamar nuestra sociedad? El nombre que vamos a poner, incluyendo el nombre de uno o más socios, y esta razón social normalmente va seguido de y compañía. Entonces, son empresas donde tiene el nombre de alguna persona y al final la ponen y compañía. Normalmente este tipo de sociedades es como, por ejemplo, para algún tipo de despacho de contadores, de abogados, algún tipo de servicio profesional que se preste, en donde se van a dar, pues, si no están constituidos como una sociedad civil y les interesa más una sociedad de forma mercantil, pues este tipo de compañías, ¿no? Normalmente pues son compañías un poco más pequeñas y esta parte de la responsabilidad ilimitada y solidaria es lo que de pronto asusta un poco a formar este tipo de sociedad. Aquí todos los socios responden de manera ilimitada y solidaria por las deudas y obligaciones de la sociedad. Hay que recordar que la solidaridad en las obligaciones, estas deudas que son de manera solidaria, quiere decir que se le puede cobrar a cualquier, en este caso, a cualquier socio por igual, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en otro deudor solidario que sería, por ejemplo, en un pagaré el aval. Si yo le quiero cobrar al aval o le quiero cobrar al deudor principal, pues es elección del deudor. De igual forma, en este tipo de responsabilidades de deudores solidarios, pues van a responder de las deudas de manera igual. No podemos decir, no, pero es que yo nada más soy la mitad del socio, a mí cóbrame la mitad y la otra mitad cóbraselo a la otra persona. En este caso, al ser solidario, si yo quiero cobrarte el 100% a ti, te lo cobro el 100% a ti y al otro socio no. Entonces, esto pues cuando la sociedad adquiere deudas. De igual forma, pues
En las ganancias, pues también se reparte todo, ¿verdad? De manera ilimitada. Tiene una participación activa. Los socios participan activamente en la gestión y toma de decisiones de la empresa. Pues claro, ¿verdad? Si vamos a responder con nuestro capital, pues que sea nuestra decisión la que se está escuchando. Mínimo de socios, pues mínimo 2, ¿no? Para constituir la sociedad de nombre colectivo. Capital social, aquí la normativa no nos establece ningún límite para el capital social, puede ser cualquiera, ¿no? Incluso pues un capital mínimo. Disolución. La sociedad se disuelve, salvo pacto en contrario, por muerte, incapacidad, exclusión o retiro de uno de los socios o porque el contrato social se rescinda respecto a uno de ellos. Esto pues es una sociedad básicamente de personas donde si uno de los socios se quiere retirar, pues da pie a que la sociedad se tenga que disolver y que también pues si queremos excluirlos, queremos rescindir a uno de los socios, pues también esta parte pues da fin a que se pueda disolver la sociedad. La sociedad de nombre colectivo la vamos a encontrar reglamentada en nuestra Ley General de Sociedades Mercantiles. ¿Dónde la tengo? Ay, aquí voy. Aquí está, Ley General de Sociedades Mercantiles. Ah, otra vez se me salió. Está a partir del artículo 25, esta ley nos va a decir pues todas las características, ¿no? Bajo una razón social, que las cláusulas eh, que supriman la responsabilidad ilimitada y solidaria no producen efectos en relación de terceros. Eh, También que se le puede agregar la palabra sucesores cuando la razón social pues cambia. Ingreso o separación de un socio también se puede hacer. Y bueno, ya características más específicas las vamos a encontrar aquí del artículo 25 al artículo 50. Entonces, la siguiente tipo de sociedad que vamos a ver es la sociedad en comandita simple. Esta sociedad en comandita simple es una estructura empresarial que se compone de socios colectivos y socios comanditarios. Los socios colectivos aportan trabajo y pueden o no aportar capital, mientras que los socios comanditarios solo aportan capital. Aquí este tipo de sociedad pues vamos a encontrar diferentes personas, ¿no? Mira, yo te voy a aportar, yo voy a poner tanto, yo voy a poner 100,000 pesos, yo voy a poner 1,000,000 y hay alguien que puede decir, bueno, yo no tengo dinero, pero tengo trabajo, yo sé hacer esto, yo sé sacar algún tipo de permiso ante alguna secretaría, cumplir una norma oficial, tener algún tipo de certificación, tengo los contactos, tengo los medios, tengo el conocimiento y entonces yo te aporto con mi trabajo. Y entonces tenemos esta mezcla, ¿no? De esta sociedad en comandita donde hay dos tipos de socios. Por un lado tenemos socios que pudiera parecer una sociedad colectiva, ¿verdad? Donde los socios pues responden con su trabajo, pero también hay algunos socios que aportan capital. Y también los socios que aportan trabajo pueden decir, bueno, yo te aporto mi trabajo y además tal cantidad.
En la sociedad de comandita simple, las responsabilidades van a ser diferentes. En los socios colectivos, es decir, a los que sí aportaron dinero, van a responder de manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales. Y los socios comanditarios solo están obligados al pago de sus aportaciones. Entonces, va a tener cada uno de este tipo de socios la responsabilidad diferente. ¿Qué características tiene este tipo de sociedad? En primer lugar, se rige por un contrato social, bueno, como todas. Se debe inscribir en el registro mercantil, debe cumplir con todas sus obligaciones fiscales, lo cual incluye declaraciones mensuales, anuales de impuestos, retención de impuestos en el caso de empleados, contabilidad que cumpla con la normativa fiscal y, bueno, aquí sí la característica de la razón social se formará con los nombres de uno o más comanditarios, seguidos de las palabras y compañía u otros equivalentes cuando en ella no figuren los nombres de todos. A la razón social se le agregan siempre las palabras sociedad en comandita o su abreviatura SNC. Entonces, así es como las vamos a distinguir. La ventaja que tiene este tipo de sociedades es que va a combinar la inversión de capital con experiencia y habilidades de los socios gestores, ¿verdad? A final de cuentas, pues los socios comanditarios, sí, que los socios comunitarios pues son los que van a aportar incluso hasta su nombre en la razón social y va a combinar estas dos partes. Por un lado tenemos la ventaja, por ejemplo, de una sociedad de nombre colectivo donde las personas pues aportan su trabajo, su capital, responden solidariamente, pero también tenemos esa ventaja de tener socios como si fueran de una sociedad cooperativa, en donde aportan su conocimiento, su persona, su nombre, su reputación, incluso si es importante para la sociedad, y la vamos a distinguir así con esta abreviatura SNC. Igual, la mayoría de este tipo de empresas que están registradas en comandita simple, pues también son empresas un poco más pequeñas. Y cada uno de los socios, dependiendo si estoy aportando capital o estoy aportando mi trabajo, tiene pues sus diferentes responsabilidades. En la sociedad de igual forma la vamos a encontrar reglamentada en la Ley General de Sociedades Mercantiles a partir del artículo 51 y hasta el 57. La sociedad de responsabilidad limitada. Aquí ya entramos en sociedades un poco más grandes. Es aquella en que la responsabilidad de los socios se limita al monto de sus aportaciones sin comprometer su patrimonio personal en el caso de deudas o problemas financieros de la empresa. Las dos anteriores sí respondían los socios pues de manera ilimitada también con su propio capital. En el caso de la comandita simple, pues en los comanditarios el pago de sus aportaciones, pero los socios colectivos sí van a responder de manera ilimitada y subsidiaria, al igual que la sociedad de nombre colectivo. En el caso de la responsabilidad de la sociedad de responsabilidad limitada, aquí los socios dicen, mira, yo me comprometo a tal aportación y hasta ahí. Si la empresa entra en quiebra, en problemas financieros, en adeudos contra terceros, ya no me puedes cobrar a mí. Caso contrario de los dos anteriores, donde sí puedo yo llegar con el socio y decir, a ver, tu sociedad ya no tiene patrimonio, ya no tiene dinero y a mí me siguen debiendo. Entonces, pues tú tienes capital y me tienes que pagar. En este tipo de sociedades no. Se reduce la responsabilidad únicamente al monto de las aportaciones a las que se compromete cada socio. Aquí es una opción ideal para proyectos empresariales donde se busca limitar los riesgos financieros a la inversión realizada, ¿verdad? Aquí este tipo de sociedad pues ayuda a aquellos socios que dicen, bueno, yo no quiero responder, yo no quiero que la empresa sea como toda mi vida, yo nada más quiero que la empresa sea esta inversión. Los beneficios tiene protección del patrimonio personal.
La responsabilidad limitada protege el patrimonio personal de los socios en el caso de deudas o problemas financieros, tiene facilidad para la constitución, es un poquito más sencillo de constituir y es más flexible para diferentes tipos de empresas, que pues básicamente cualquier empresa al giro que yo tenga lo puedo tomar para una responsabilidad limitada. Ejemplos de usos: pequeñas, medianas empresas, pymes, empresas de carácter familiar y sociedades profesionales, ¿no? ¿Qué características tiene esta sociedad de responsabilidad limitada? Los socios solo responden por las deudas de la empresa con el capital que aportaron o con su patrimonio personal. Esa es pues una característica principal porque hasta su nombre lo dice, ¿no? La responsabilidad se limita a mi aportación. Las aportaciones, los socios deben de realizar aportaciones de capital que constituyen partes sociales. Número de socios, aquí sí nos marca la ley, mínimo de 2 socios, máximo 50. Denominación o razón social, la sociedad debe tener una denominación, relación social y termina con esta parte de SDRL. Y aquí en esta sociedad no se emiten títulos negociables, las partes no pueden estar representadas por títulos negociables, sino yo como socio, pues mi calidad de socio le está a través de la constitución de la sociedad y de mis aportaciones, no es como un papelito que yo pueda vender. La normatividad de este tipo de sociedades está también en la Ley General de Sociedades Mercantiles del artículo 58 al 86. Y bueno, la sociedad anónima, esta sociedad es como la que conocemos un poquito más, la que tiene pues la mayoría de las empresas, porque es pues una sociedad como muy fácil de constituir y de transmitir los títulos y la calidad de socios. Una sociedad anónima es una forma jurídica donde el capital social se divide en acciones y los socios no responden personalmente por las deudas de la empresa, limitando su responsabilidad al valor de sus acciones. Estas sociedades que hemos visto responden con una aportación, con un capital y desde un principio al momento de constituirse la empresa tenemos los nombres, incluso a las primeras dos podemos tener el nombre en la razón social de la empresa. En el caso de la sociedad anónima, básicamente sí la calidad de socio se transmite a partir de las acciones que se tengan y entonces la sociedad va a poner el valor de esa acción y nosotros como socios vamos a responder únicamente por el valor de las acciones. Es decir, si hay utilidades, se reparte entre el número de acciones que la sociedad tenga y si hay pérdidas, pues se va a dividir entre las acciones hasta que lleguen ceros y entonces pues nosotros simplemente nos quedamos con una acción sin valor, pero no vamos a responder por las deudas de la empresa con nuestro capital. Se le llama sociedad anónima precisamente porque el nombre no existe. Si yo eh, tengo una acción, pues mi nombre como tal no es importante, lo importante es la acción que yo tengo, ¿verdad? Vamos a ver que como características principales el capital social está dividido en acciones que representan la participación de cada socio en la empresa. Entonces, pues así es como empiezan las sociedades anónimas, básicamente con un capital que se divide en títulos, en acciones, y estas acciones son las que van a representar el capital constitutivo, el capital social de la empresa. Responsabilidad limitada, los socios no responden personalmente por las deudas de la empresa, sino que su responsabilidad se limita al valor de sus acciones. Y entonces de esta forma tenemos nuestras utilidades, ¿verdad? Al momento de saber cuál es el valor de nuestras acciones. La denominación, la sociedad debe tener una denominación bajo la cual opera, aquí básicamente se puede poner cualquier nombre seguido de las siglas SA. Se requiere un mínimo de 2 socios. Aquí la normativa no nos marca un máximo, como en el caso de la sociedad de responsabilidad limitada. Para su constitución, todas las sociedades, ¿no? Esta sí
son generales para todas mediante escritura pública y registrarse en el registro mercantil de cada entidad federativa. Órganos sociales, aquí pues como tenemos acciones y no tenemos personas que representan a la sociedad, son importantes estos órganos que se marcan en la sociedad. Se requieren los órganos para que funcione la sociedad porque no son sociedades de personas, esta es una sociedad de capitales. Entonces para eso sirven los órganos. Tiene que haber una asamblea, que también es llamada Junta General de Accionistas, en donde básicamente se pueden reunir y elegir a los administradores de la empresa. Se pueden transmitir las acciones, aquí pues son libres, ¿no? A menos que sí existan sociedades que tengan restricciones en los estatutos, que impongan por ahí algún tipo de mm, procedimiento, metodología para hacer la transmisión de las acciones, pero pues la mayoría de las sociedades anónimas se puede transmitir libremente las acciones, ¿verdad? Se pueden comprar, se pueden vender, pues como si fueran títulos de crédito. Cotización en bolsa. Las sociedades anónimas pueden cotizar en bolsa, lo que facilita la búsqueda de capital y la inversión. Es una de las causas por las cuales las sociedades anónimas pues son tan numerosas, porque es muy fácil tanto su constitución, su transmisión como socios, la transmisión de estas acciones, y porque además se puede buscar inversión en las bolsas de valores. Entonces, al momento de cotizar, ayuda a poder tener una mayor facilidad de inversión en este tipo de empresas. Existen tipos de sociedades que sí están cerradas y que no pueden cotizar en bolsa, pero pues la mayoría son abiertas. Las sociedades anónimas pues tienen las obligaciones legales, las obligaciones fiscales de cualquier tipo de sociedad, llevar una contabilidad adecuada, presentar informes financieros, también en la propia acta constitutiva van a definirse la forma en que se van a llevar a cabo las asambleas, cuántas asambleas, por ejemplo, ordinarias van a haber, cómo se va a llamar a asamblea, asambleas extraordinarias para que pueden hacerse, los órganos, si va a haber un comité de vigilancia, uno de administración, la representación legal de la empresa, si va a ser a través de algún representante en específico o se debe de nombrar por alguna asamblea o algo así, pues todo esto va a decirnos desde la escritura constitutiva y pues los representantes quiénes van a ser, cómo se va a llevar a cabo esta capacidad de la empresa. Entonces, bueno, ya me está marcando ahí que nos faltan 5 minutos, entonces pues nada más para concluir con este tipo de sociedad anónima. De igual forma la vamos a encontrar reglamentada en la Ley General de Sociedades Mercantiles. Ya me equivoqué. Aquí está. Esta sí está más extenso el tema en la Ley General de Sociedades Mercantiles desde el 87 y aquí no lo va a empezar a dividir en diferentes secciones, ¿no? En primer lugar, cómo se va a constituir, las acciones, y bueno, aquí define un poco la naturaleza jurídica de las acciones, de los estatutos, del capital, administración que decía pues también tiene que haber órganos y aquí nos dice que sí va a haber consejo de administración, quienes no pueden ser administradores, toda esta parte también la reglamenta muy bien, el órgano de vigilancia, cómo se debe reglamentar, la información financiera, porque claro, nosotros al ser socios y tener por ahí algún tipo de papelito que nos diga que somos socios de esa empresa, pues de pronto debemos de saber cómo van las finanzas de esa empresa, si cotiza en bolsa, cuánto se ha ganado, entonces pues para eso también nos sirven. Decía ahorita, es importante llevar a cabo las asambleas porque pues a partir de ahí es el derecho que ejercemos como socios para tener algún tipo de voz y voto dentro de la empresa, del manejo, de su vigilancia, de pues conocimiento de cómo se está llevando a cabo y pues nos dura hasta el 206. Entonces sí es una sociedad que tiene mucha reglamentación.
Y ya la siguiente semana veríamos las que nos faltaron, la sociedad comandita por acciones y la sociedad cooperativa. Entonces, bueno, no sé si hasta aquí alguna duda. Sí. No, no hay ninguna duda. O sea, sí, sí se está entendiendo. Muy Sí, extenso, pero sí se entiende. sí, lo que pasa es que no puedo entrar tanto a ver cada una porque pues si no se nos va a llevar ahí una clase por sociedad. Entonces pues hay como nada más las características, una generalidad y pues darnos una idea de cómo funciona cada uno de este tipo de sociedades. Entonces, Sí, de todos modos están todas en la ley, ¿no? sí, ahí están en la normativa y así algo más específico, pues nos podemos ir directamente a la normativa para leer, bueno, esta acción, cómo puedo participar, cómo tengo que hacer las asambleas, todo esto, pues ya más en específico lo podemos encontrar en la normativa. Entonces, bueno, nos veríamos la siguiente semana. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego, muchas gracias, igual que esté muy bien, buen fin de semana.